¿Cómo está? Comienza el programa Es Noticia. ¿De qué vamos a estar hablando hoy? Bueno, es noticia Venezuela. Este lunes el pueblo ratificó su compromiso con el presidente Nicolás Maduro tras el intento de magnicidio perpetrado el sábado. 6 presuntos implicados en el fallido atentado han sido detenidos, en tanto las autoridades señalan que no se trata de un hecho aislado a otros episodios violentos ocurridos durante los últimos años en el país, con el fin de derrocar al gobierno de la Revolución Bolivariana. ¿Por qué se planeó un hecho de semejante trascendencia durante el acto por el aniversario 81 de la Guardia Nacional Bolivariana y aprovechando la cobertura mediática que tuvo? Lo vamos a analizar en breve. También es Venezuela, es noticia Paraguay. Estoy como cruzado aquí entre países, ¿verdad? Pero Paraguay es noticia, les reitero. ¿Por qué? Porque la Fiscalía General del Estado interpuso este lunes una denuncia contra los magistrados de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, que absolvieron a los campesinos procesados por el caso Curuguatí. ¿Qué implicará esta acción de la Fiscalía? ¿De qué lado de la historia estará la justicia? También lo analizamos en entrevista especial al expresidente Fernando Lugo y a un invitado especial que tenemos en estudio. Acompáñenos. Es noticia Venezuela. Este lunes el pueblo ratificó su compromiso con el presidente Nicolás Maduro tras el intento de magnicidio perpetrado el sábado. 6 presuntos implicados en el fallido atentado han sido detenidos, en tanto las autoridades señalan que no se trata de un hecho aislado a otros episodios violentos que han ocurrido durante los últimos años en el país. ¿Con qué fin? Con el fin de derrocar al gobierno de la Revolución Bolivariana. Sindicatos y movimientos sociales marcharon este lunes hasta el Palacio de Miraflores, en el centro de Caracas, para manifestar su solidaridad con el presidente Nicolás Maduro y reafirmar su compromiso con la Revolución Bolivariana. Los simpatizantes repudieron el fallido atentado contra el jefe de gobierno, ocurrido el sábado 4 de agosto, en la céntrica Avenida Bolívar de la capital, durante un acto por el aniversario de la Guardia Nacional Bolivariana. El hecho fue perpetrado con 2 aeronaves tipo dron con cargas explosivas C-4 que fueron desorientadas por el sistema de seguridad presidencial. La máxima autoridad de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, rechazó que la oposición venezolana no condenara el hecho y cuestionó la presencia de medios internacionales en el evento. Aquí los grandes medios de comunicación estaban esperando. ¡Qué casualidad! Que los eventos del compañero Nicolás hacía tiempo que no los cubrían los medios internacionales. Y ahora resulta que ese día en la Avenida Bolívar estaban todos los medios internacionales. Inclusive filmaron hasta los drones. Filmaron hasta los drones. ¡Qué casualidad! ¿Desde cuándo no cubrían los eventos del presidente? ¿Cómo es que ese día sí fueron a cubrir los eventos en la Avenida Bolívar? ¿Qué es lo que sabían ustedes que iba a ocurrir aquí en Venezuela? Las autoridades venezolanas adelantan las investigaciones por el intento de magnicidio. El ministro del Interior, Néstor Reverol, confirmó la víspera la detención de 6 individuos, uno de ellos involucrado en el asalto al fuerte Paramacay en agosto del año pasado y otro relacionado con los sucesos violentos o guarimbas que se generaron en todo el país en 2014, en el marco del Plan La Salida dirigido por el opositor Leopoldo López. Por su parte, el fiscal general de la República, Tarek William Saab, informó que 4 juristas han sido comisionados para conducir la investigación y enumeró los cargos de los que se les acusa a los autores intelectuales y materiales del atentado fallido. La precalificación de estos terribles hechos pudieran tipificarse de la siguiente manera: traición a la patria, homicidio intencional calificado en grado de frustración en la persona del ciudadano presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, homicidio frustrado y lesiones graves en las personas de los funcionarios heridos, lanzamiento de artefacto explosivo en reuniones públicas, terrorismo, asociación para delinquir y financiamiento al terrorismo. El jefe de Estado venezolano atribuyó el intento de magnicidio de este fin de semana a la extrema derecha venezolana, en alianza con el gobierno colombiano y sectores de oposición de Estados Unidos. La tengo. Pero para eso necesitamos el censo del transporte verificado.
Pasamos al análisis, por eso nos acompaña en nuestro estudio Enrique Tineo Suqueta, abogado constitucionalista, fundador del Grupo Comité de Defensores de la Constitución en Venezuela. Bienvenido, doctor. ¿Cómo está usted? Un placer. Muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, vamos a comenzar a ir desbrozando lo que ha sucedido en el contexto de este intento de magnicidio, este magnicidio frustrado. En primer lugar, una de las claves, el día de la ejecución del plan de magnicidio. ¿Por qué ese día? Previamente me permito señalarte lo siguiente. Corremos el riesgo que la política en Venezuela haya cambiado a partir de ese día. ¿Por qué ha cambiado a partir de ese día? O sea, que pudiéramos hablar de una historia de la política contemporánea en Venezuela antes de los acontecimientos del sábado pasado y después de los acontecimientos del sábado pasado. Efectivamente, delitos relacionados con cargas explosivas en Venezuela no forma parte de nuestra cultura. Sin embargo, ya se insertó. Probablemente sea así. Fíjese usted, el expresidente Rómulo Betancourt fue víctima de un atentado, incluso creo que murió uno de sus edecanes y otros resultaron heridos. Fue un atentado con explosivos dirigido desde República Dominicana con el dictador de ese momento, Leonidas Trujillo. Posteriormente tuvimos dos hechos verdaderamente infaustos, que fue el sobrebomba a la antigua Corte Suprema de Justicia, donde un trabajador resultó herido, y los coches bombas que explotaron en un centro comercial de acá, de la ciudad de Caracas, por unos jóvenes de la alta sociedad, quienes apuntaron su actuación a los fines de crear desasosiego y obtener unas ganancias en la Bolsa de Valores de Caracas. ¿Eso sobre qué año ocurrió? En los años 80 hacia el 90. ¿Qué sucede entonces? Resulta que todos lo conocemos, lo hemos dicho varias veces, el autor Samuel Huntington habla de un choque de civilizaciones, no habla de guerra. Eso forma parte entonces del discurso de la banalización de los hechos. Culturalmente, la élite política norteamericana resuelve sus problemas políticos eliminando a sus presidentes. Es todo un récord. Y de paso lo convierten en materia prima del entertainment, televisión y fílmico. En un show televisivo. Exactamente, la sociedad como espectáculo, los dramas de la sociedad. ¿Qué puntos de coincidencia tiene entonces lo que usted me acaba de narrar con lo sucedido el sábado? Los puntos de coincidencia que observo es el comportamiento de un sector de la sociedad a través de las famosas redes. De las redes sociales. De las redes sociales, porque lamentablemente no podemos negarnos a los avances tecnológicos, pero los avances en tecnología de la información son muy hábilmente utilizados por los articuladores del neoliberalismo para penetrar culturalmente en las sociedades y para finalizar, materializar sus conquistas políticas. Esto es, entronizar el neoliberalismo como forma de política y como estructura económica del mundo entero. Ahí nos quedaba una pregunta colgada, pero no voy a perder el hilo de su conversación. ¿Quiere entonces usted decir que no fue fortuito la presencia de medios internacionales que, como bien decía el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, en el discurso de hoy, hacía tiempo que no cubrían actividades presidenciales y sin embargo el sábado estaban allí, incluso filmando los drones? Recuerdo cuando hubo la primera invasión a Irak, que fue todo un show televisivo nocturno, y el filósofo Baudrillard expresó lo siguiente: fuimos testigos del mayor espectáculo pirotécnico de la historia. Las palabras del presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, el señor Diosdado Cabello, son verdaderamente coherentes y congruentes con esta realidad. Se habla de que en este tipo de eventos los medios de comunicación son marcadores del propio evento. Y en este caso tienen el agregado. Es una participación colateral, propiamente es muy difícil a veces desde el punto de vista probatorio
determinar su participación como cómplices o cooperadores, pero el resultado es ese. El resultado le decía que en este caso tiene el agregado de las redes sociales, como usted planteaba al inicio. Algo terrible. Porque la noticia comenzó a difundirse exactamente el momento en que sucede la explosión y las reacciones de las personas que se encontraban en la tarima, entre ellas la actitud que adopta el presidente Nicolás Maduro, la primera combatiente, entre otros altos cargos político-militares. Eso por donde primero se dio a conocer fue por las redes sociales. Hubo alguien que estaba presto a grabar justo el momento en que Venezolanas de Televisión transmitía en cadena nacional ese momento del acto. Exactamente, y eso, desde mi punto de vista, es muy peligroso porque desencadenó, por segunda oportunidad, por cierto, la banalización del hecho. También quiero recordar el caso de los paramilitares de la finca de Actari. Tal cual, en 2004. El Hatillo. Hubo un periodista, después devenido en agente político, que utilizó la banal frase de paracachitos, porque dentro de las investigaciones se estableció que una panadería, un local comercial, una institución comercial privada le suministraba alimentación a estos paramilitares. Allí también hay otro detalle que nosotros debemos verificar. Fíjese lo siguiente. Mientras que el Partido Socialista Unido de Venezuela, que yo creo que es la mayor organización política de la región, está sometida a un proceso de autorrevisión en lo referente a sus estructuras organizativas y en lo atinente a todo lo relativo a su ideología. En el contexto de su Congreso. En el contexto de su Congreso. Creo que ninguna otra organización política de la región está haciendo lo que hace el Partido Socialista Unido de Venezuela. Mientras, en el marco de una denominada crisis económica que nos ha afectado a todos y a todas, el gobierno nacional ha dictado un inicio de medidas, entre las que destaca, por ejemplo, exonerar de impuestos aduanales a los importadores por el lapso de un año y permitirles incluso la importación de maquinarias con obsolescencia. Esto es casi un sinónimo de chatarra, en muchos casos. Se despenaliza el tráfico de las divisas distintas al bolívar. El decreto sobre la ley de ilícitos cambiarios. Exactamente. Se hace una apertura a la inversión extranjera. Se cede en ciertos aspectos. Pero además está próximo a entrar en vigor el nuevo cono monetario. Y el nuevo cono. Entonces, yo quiero hacerle un llamado a la sociedad venezolana. Así nos pagan. Es decir, hay analistas que mientras que plantean más que se habla de justamente paz, la acción del sábado fue un acto de preocupación por parte de los sectores de la extrema derecha, tanto dentro como fuera de Venezuela, ante esos recientes anuncios del gobierno bolivariano. ¿Qué opina usted? Sin desmeritar esa opinión, yo insisto en que hay que no dejar de perder de vista o siempre tomar en cuenta el aspecto cultural de esta guerra de civilizaciones que tiene planteado el hegemón con relación a los pocos países del mundo que todavía creen en el Estado democrático y social de derecho y de justicia, que todavía persisten en la autonomía, en la independencia, en la libertad, en la soberanía, que es un aspecto muy, pero muy importante para la vida política de cualquier sociedad, de cualquier pueblo. Y no debemos circunscribirlo exclusivamente al tema económico. Claro, ya que no debemos circunscribirlo exclusivamente al tema económico, usted se está refiriendo a la simbología, al tema cultural. Aquí venía la pregunta que habíamos dejado colgada, ¿por qué justamente ese día en que se estaba conmemorando el aniversario 81, nada más y nada menos que de la Guardia Nacional Bolivariana? Efectivamente, porque uno de los aspectos que algún día va a ser motivo de estudio, ya debería ser motivo de estudio por parte de los especialistas
sobre todo en teoría del Estado y teoría política, es la fusión entre la política de Estado y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, lo que nosotros conocemos coloquialmente como los militares. Y le hablo específicamente de la GNB, como comúnmente se le conoce en este país, porque tuvieron una participación decisiva en las acciones violentas, tanto de 2014 como de 2017, conocidas como guarimbas. Exactamente, entonces, pero además de ello, es la actitud política con mayúsculas del militar venezolano, que ya el militar venezolano no es una casta cerrada en círculos militares, que única y exclusivamente se debían a actuaciones exclusivamente militares. Incluso se tienen nuevos conceptos de defensa de la nación, mucho más abiertos, más flexibles. Se habla de la fusión cívico-militar o de la unión cívico-militar, y es indudable que cualquier ataque a lo que ellos llaman el régimen tiene que partir o tiene que tomar en cuenta el sector militar, porque el sector militar en la política venezolana históricamente siempre ha tenido protagonismo. ¿Cuál era el objetivo esperado? ¿Qué esperaban los autores intelectuales y materiales de este intento de magnicidio? ¿Qué respuesta esperaban de los uniformados? Es que iba a haber un problema bastante grave, porque no se trata exclusivamente del magnicidio al ciudadano presidente de la República. Allí estaba el presidente del Tribunal Supremo de Justicia. Estaba el ministro de la Fuerza Armada. Estaba el alto mando militar. Es decir, que iba a ser un ataque completo, total. ¿Qué historia estuviésemos contando hoy lunes de haberse concretado ese plan de magnicidio? Indudablemente que el pueblo venezolano, que es mayoritariamente chavista, bolivariano, y que está ideologizado, tiene convicciones políticas y tiene argumentos políticos. Cualquier ciudadano en Venezuela utiliza argumentos políticos, racionaliza la política. Eso es una obra que se la debemos al presidente Hugo Rafael Chávez Frías. Entonces, efectivamente lo que estaban buscando era el caos, la confrontación, para que luego viniera un buen samaritano a abordar la paz. Cuando usted habla de un buen samaritano, ¿a quién se está refiriendo? Las famosas misiones humanitarias, las intervenciones militares para poner orden, para lograr la paz. Bueno, por supuesto, es muy, voy a usar una expresión muy coloquial, es muy sabroso promover la paz después que ha generado la guerra. Eso creo que todos los latinoamericanos y latinoamericanas debemos hacer una profunda reflexión, independientemente de las ideologías que cada quien maneje, de los desencantos que cada quien sufra en un momento histórico determinado, con relación a alguna personalidad política, etcétera, etcétera. Eso tiene que ser revisado. ¿O es que acaso los venezolanos no hemos rechazado la cultura de la violencia social, política, económica y militar de la hermana República de Colombia? Hablando de Colombia, el presidente Nicolás Maduro decía en su momento que estaba directamente implicado en estos hechos el presidente saliente Juan Manuel Santos, en conexión también con algunos sectores de oposición desde Estados Unidos y por supuesto la derecha venezolana. ¿Usted qué opina? Bueno, ya hay estudios al respecto, voy a hablar muy poco porque no soy un conocedor del tema, pero ya hay expertos y estudiosos que hablan de la guerra proxy, es decir, lo que en la antigüedad o en la Baja Edad Media se conocía como la mano del gato. Las potencias militares, económicas e industriales utilizan a otros países como sus puntas de lanza para sus actos guerreristas. Y no deja de ser lamentable que la élite política colombiana y su aristocracia se consideran miembros de la OTAN, se consideran atlantes, se consideran primos de la vieja y civilizada, entre comillas, Europa.
al extremo, es que esto hay que estudiarlo con más detenimiento. Colombia participó en la guerra de Vietnam, participó en la guerra de Corea, participó, creo que, en la invasión a Irak y Afganistán. O sea, lo que quiero señalar es qué tan latinoamericano se considera la élite política, aristocrática y empresarial colombiana. Esa es una pregunta que los venezolanos y venezolanas tenemos que hacernos en el campo del manejo de las relaciones con la vecina república. Ahora bien, hablando usted del tema de los factores externos, ¿no?, que pudieron haber influido en la preparación y ejecución de este plan frustrado, también me viene a la mente que ha habido sectores de la derecha venezolana fuera de territorio venezolano que se expresaron de una manera muy cuestionable tras darse a conocer el desarrollo de los acontecimientos. Sí, son expresiones verdaderamente, bueno, vamos a obtenernos de utilizar adjetivos en este momento para no echarle leña al fuego, porque también necesitamos mucha serenidad de espíritu, mucha mesura, mucha tranquilidad, creer sobre todo en el Estado, porque la lucha está planteada de parte de ellos en minimizar el Estado, en eliminar el Estado-Nación. Eliminando el Estado-Nación, ¿qué ganan? Se genera la globalización, que es la articuladora cultural de un fenómeno terrible. Yo recomiendo que lean todos los papers y tesis de grado de la Universidad Autónoma de México, que ha sido el país más golpeado por la globalización y por el neoliberalismo. Como te decía, la globalización es la articuladora cultural, junto con esa plaga histórica también llamada posmodernidad, y que termina generando el neoliberalismo. Falta o ausencia absoluta de regulación, libertad absoluta, pero para los poderosos. Eliminación de la sociedad normada, la sociedad reglada, la intemporabilidad de los valores son momentáneos. Hay un aspecto fundamental del neoliberalismo que expresa que la mayor suma de felicidad posible es proporcional al mayor número de contratos mercantiles realizados. ¿Según cuál filosofía? La filosofía que manejan los neoliberales, entre ellos hay un autor que se podría decir que es el principal de ellos, que es Robert Nozick, en su obra Utopía, Estado, se me olvida el título en este momento, donde expresan esa necesidad, según ellos, para avanzar la humanidad en la eliminación del Estado-Nación. Y sin embargo, ¿cuál es, de acuerdo con la filosofía revolucionaria y chavista, el significado de la expresión la mayor suma de felicidad posible? Sí, lamentablemente, históricamente, la expresión la mayor suma de felicidad posible... Bolivariana, además. Sí, pero quien la inicia es un elemento que crea la figura filosófica o la corriente filosófica del utilitarismo, que es Jeremías Bentham, era que se basaba en que el ser humano debía buscar siempre el mayor índice de placer. Posteriormente, ellos se dieron cuenta que la cosa podía ser más complicada y John Stuart Mill acuñó la frase: prefiero ser un ser humano insatisfecho que un cerdo satisfecho. Pero ya hoy día Bentham está superado, John Stuart Mill está superado, porque los articuladores del neoliberalismo no creen en nada, no tienen límites. Y para ello tienen que destruir el Estado-Nación. De acuerdo. Y crear una posmodernidad. readapta, cómo reajusta el bolivarianismo este concepto. Lo que sucede es que el presidente Hugo Rafael Chávez Frías ha sido el mayor y mejor comunicador político del siglo pasado.
cuando el presidente acuña esa frase, la hace bajo o en el contorno o en los límites del Estado social y de la inclusión social y de la justicia social. La mayor suma de felicidad posible dentro del Estado social. ¿Cuál es el Estado social? El Estado social, aquel que busca cerrar la brecha entre los social y económicamente poderosos y los menos social y económicamente poderosos. No se trata de desplazar a una clase en el sentido marxista. Se trata de evitar o minimizar lo malo, lo dañino de la humanidad. Y ese es el Estado social que pretendían eliminar con el plan frustrado del pasado sábado. Debo decirte que incluso hay hasta un programa, no podemos olvidar el programa de gobierno del, para ese momento, candidato presidencial Capriles Radonsky. Enrique Capriles Radonsky, quien en su programa de gobierno, que según ellos fue redactado por 400 tecnócratas, a lo mejor fueron más, son muchísimos los tecnócratas que hay en el mundo neoliberal, generó unas expectativas en un sector opositor de la sociedad donde precisamente presentan como bueno la eliminación del Estado, sobre todo la eliminación del Estado social. Retrotraernos única y exclusivamente al Estado de Derecho. Pero ¿cuál es el problema del Estado de Derecho venezolano? Esto también es muy importante. Nosotros nos falta mucho por avanzar. Y hay estudiosos del fenómeno del neoliberalismo que han acuñado la frase soft law, o el anglicanismo soft law, derecho suave, derecho laxo, derecho relajado. Nuestra arquitectura legal, no la constitucional, nuestra arquitectura legal, la arquitectónica legal de toda Latinoamérica, eso incluye a Venezuela, es muy débil. Y fue diseñada y fue programada precisamente para permitir escape, grietas, interpretaciones acomodaticias hacia el sector económico financiero poderoso de la sociedad. Y eso ha impedido a la revolución bolivariana y a los otros procesos liberadores como Brasil, Ecuador primordialmente, poder atacar en la práctica o poder emprender en la práctica los verdaderos cambios sociales. Entonces, yo creo, volviendo al tema de este intento de magnicidio o este magnicidio frustrado, que nos corresponde desde la Asamblea Nacional Constituyente y desde la clase política y desde la clase jurídica de la Revolución Bolivariana y chavista, empezar a hacer los estudios verdaderamente pertinentes que busquen el cambio de toda la ingeniería y arquitectónica legal venezolana que permite. Por darle un ejemplo, fíjese usted, así usted le sume todos los delitos que en realidad estos individuos han cometido, que se conoce en derecho penal, se conoce como concurso real de delito, la pena no traspasa los 30 años. En Venezuela son muy contadas las personas, yo creo que no llegan a 10, que han cumplido 30 años de cárcel por delitos gravísimos. Nosotros, en ese sentido, volviendo al tema del derecho suave, tenemos un coeficiente de juridicidad a nivel latinoamericano incluso muy bajo, producto de la colonización, donde se acuñó la frase se acata pero no se cumple, porque eran leyes que venían de la metrópoli española en ese momento. Entonces, todo eso, creo yo, que este intento de magnicidio nos va a obligar a que estudiemos con mayor profundidad y con mucha más seriedad todo lo que está por venir en el mundo político y social y cultural de los venezolanos. Enrique, muchísimas gracias por estas reflexiones, por estas explicaciones tan profundas para la audiencia de Venezuela y del resto del mundo, para la audiencia de Telesur. Gracias. Muchas gracias, un placer.
Lo propio, Enrique Tineo Suqueta, abogado constitucionalista, fundador del grupo Comité de Defensores de la Constitución de Venezuela. Hacemos una pausa, al regreso es Noticia Paraguay. La Fiscalía General del Estado interpuso hoy una denuncia contra los magistrados de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia que absolvieron a los campesinos procesados por el caso Curuguatí. El ente considera que hubo supuestamente mal desempeño de sus funciones. ¿Qué implicará esta acción de la Fiscalía? ¿De qué lado de la historia está la justicia en el Paraguay? Lo vamos a analizar sobre esto y otros temas. Tenemos entrevista especial del expresidente Fernando Lugo, víctima justamente de ese sistema, y una entrevista con el realizador de la entrevista. Acompáñenos al regreso. Es Noticia Paraguay. La Fiscalía General del Estado interpuso hoy una denuncia contra los magistrados de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia que absolvieron a los campesinos procesados por el caso Curuguatí. El ente considera que hubo supuestamente un mal desempeño de sus funciones. Vamos a ver los detalles. Sandra Quiñones, fiscal general del Estado paraguayo, presentó este lunes una denuncia ante el jurado de enjuiciamiento de magistrados contra Emiliano Rolón Fernández, Arnaldo Martínez Prieto y Cristóbal Sánchez, miembros de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, que el pasado 26 de julio absolvieron a las 11 personas acusadas en el caso Curuguatí. Con esta denuncia, la titular del Ministerio Público cumple con su amenaza de activar todos los resortes legales contra los magistrados que revocaron la sentencia dictada en 2012. La denuncia será conocida por el jurado de enjuiciamiento de magistrados por haber presuntamente incurrido en mal desempeño de sus funciones. Dicha calificación fue el mismo basamento legal utilizado por la oposición para materializar el golpe parlamentario que terminó con la destitución del presidente Fernando Lugo el 22 de junio de 2012. El conocido juicio político express contra Lugo tuvo como detonante el operativo realizado por más de 300 policías para desalojar a un grupo de campesinos que ocupaban unas tierras en Curuguatí, departamento de Canindeyú. En este hecho perdieron la vida 11 labriegos y 6 uniformados. Por esta masacre, 11 campesinos fueron acusados y recibieron condenas de hasta por 30 años. Sin embargo, el 26 de julio del año en curso, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia los absolvió tras determinar que no se había demostrado su responsabilidad penal. Los jueces anularon la sentencia, ordenaron su liberación inmediata y descartaron un nuevo juicio contra ellos. La llegada de Fernando Lugo a la presidencia de Paraguay en 2008 puso fin a 60 años de hegemonía del Partido Conservador Colorado. Analistas consideran que el golpe a Lugo en 2012 formó parte de una estrategia impulsada por Estados Unidos usando como complot la masacre de Curuguatí para el restablecimiento de la derecha neoliberal en ese país sudamericano. Yo le decía que teníamos un invitado especial en nuestro programa Es Noticia. Es miembro de la familia Telesur, Osvaldo Sayas, nuestro corresponsal en Paraguay. ¿Cómo estás, Osvaldo? Bien, Rey, buenas noches. Un saludo para vos y para toda la audiencia de Telesur en América Latina y el mundo. Muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación, Osvaldo. Voy a comenzar preguntándote sobre la impresión que te ha causado sobre la base de haber venido cubriendo el caso Curuguatí desde hace ya varios años y para Telesur, la impresión que te ha causado esta decisión del Ministerio Público paraguayo. Mira, el caso Curuguatí que venimos siguiendo hace 6 años es emblemático porque es la base que sustenta el juicio político contra el presidente Fernando Lugo. A lo largo de todo el proceso, el Ministerio Público no ha presentado pruebas concretas que vinculen directamente a estos campesinos que en un principio fueron condenados apenas que iban entre 4 y 35 años de cárcel. No ha encontrado pruebas que vinculen los asesinatos con ellos. Es decir, el tribunal los había condenado en primera y segunda instancia y finalmente un tribunal da curso a un recurso de casación y resuelve que no se encontraron pruebas y lo que hace es desestimar las 2 primeras sentencias. El Ministerio Público, que impulsó todo el juicio, queda como muy mal parado, ya que ellos fueron quienes sostuvieron la hipótesis de que los campesinos prácticamente
emboscaron a un contingente policial de 300 efectivos que desencadenó la matanza aquel 15 de junio de 2012. Sobre la base de esto que me acabas de contar, de recordarle a la audiencia de Telesur, te pregunto, ¿podría tener curso esta denuncia, esta contrapropuesta que recién surge de parte del Ministerio Público paraguayo? Este es como un choque de dos instituciones muy poderosas, principalmente el Ministerio Público, que ha sido la institución que se ha encargado de imputar y criminalizar de algún modo no solamente las luchas sociales, sino ahora las luchas políticas. Y choca con un poder judicial que de alguna manera trata de lavarse la cara ante sonados casos de escándalos jurídicos. Nos decía, por ejemplo, el exministro de la Corte Suprema, Luis Lescano Claude, él afirmaba que el caso Curuguatú, de haberse llevado a una sentencia definitiva, habría sido uno de los más escandalosos de la historia jurídica del Paraguay. Y esto tiene mucho que ver con el accionar del Ministerio Público. El Ministerio Público se encuentra de alguna manera descolocado ante la sentencia del Tribunal de Casación y trata de salvar su imagen haciendo una denuncia ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de quienes revocaron la sentencia en contra de los campesinos. ¿A qué intereses responde el Ministerio Público en Paraguay? El Ministerio Público en el caso Curuguatú directamente ha respondido a intereses políticos. Recordemos que Jalil Rachid, quien llevó el caso Curuguatú durante todo este tiempo, tenía vínculos familiares, políticos, con la familia de Blas Riquelme, quien es el que se adjudicaba las tierras de Curuguatú. Blas Riquelme había sido un empresario y también expresidente del Partido Colorado. Es decir, en cualquier país con instituciones serias, Jalil Rachid no podría haber llevado el caso ya por tener este tipo de vínculos con la política, digamos. Bueno, para nadie es un secreto que el caso Curuguatí ha estado desde sus inicios estrechamente vinculado, porque así lo quiso una élite en Paraguay, a la destitución del presidente, el expresidente hoy, Fernando Lugo. Tú tuviste la oportunidad de entrevistarlo recientemente. ¿En qué contexto se dio esa entrevista? Fernando Lugo nos recibió en su casa en un contexto en el que él había recibido unas denuncias. Él fue denunciado penalmente por el expresidente de la República, Nicanor Duarte Frutos, pero también por el actual presidente Horacio Cartes, por sus abogados. Esto tiene que ver con que Fernando Lugo, en funciones de presidente del Congreso, no había convocado a Nicanor Duarte Frutos ni a Horacio Cartes al juramento. Horacio Cartes y Nicanor Duarte Frutos iban a jurar como senadores activos, según lo había habilitado la Corte Suprema y el Tribunal Superior de Justicia Electoral. Sin embargo, la Constitución de Paraguay establece claramente que los expresidentes que hayan terminado sus mandatos no pueden asumir como senadores activos, más bien como senadores vitalicios. Esto quiere decir que ellos tienen que tener voz, pero no voto en el Congreso. Fernando Lugo lo que hace es no convocar a Duarte Frutos, ni tampoco incluye a Horacio Cartes, quien encabezó la lista de la Cámara de Senadores. Lo que le preguntábamos a Lugo es si él se sentía de alguna manera perseguido o si cómo veía o cómo opinaba esta denuncia penal que se hacía en su contra. Bueno, pues vamos a ver qué te respondió en su momento. Okay. Bueno, yo creo que a nadie es novedad hoy día que hoy la política se ha convertido también, no solamente en Paraguay, sino también en América Latina, como un garrote, como un instrumento para sacar de la cancha, para inutilizar la trayectoria o liderazgo político. Después solamente ya veremos el caso de Lula, el caso más emblemático de nuestra región. Y nosotros también, en el 2008, cuando ellos hicieron ese juicio político, así, golpe parlamentario, creían que lo sacaban definitivamente a la cancha al Frente Guazú y a Fernando Lugo. Sin embargo, hemos salido con un amplio campo de aceptación de nuestras políticas sociales, sobre todo, y eso ha crecido, y el liderazgo de Lugo y el Frente Guazú hoy se puede palpar a lo ancho y a lo largo de todo el Paraguay. Por eso es que es nuestra elección, que 5 senadores que teníamos pasado a 6, o sea que vamos creciendo, seguimos preocupando a los partidos tradicionales, seguimos preocupando a esa élite oligárquica que fueron los artífices de aquel golpe de Estado parlamentario del 2012.
Ahí estaba, parte de esa entrevista que le realizara a mi colega Osvaldo Zayas al expresidente del Paraguay, Fernando Lugo. Respecto al Frente Guazú, hubo otras reflexiones que estuvieron manejando el expresidente y tú, digamos ya con mirada de futuro. Sí, tiene que ver con la posición que ha adquirido el Frente Guazú en estos 2 últimos periodos. Se ha mantenido como tercera fuerza política, aparte de los partidos tradicionales, el Partido Liberal y el Partido Colorado. Esto es histórico en un país donde la política anticomunista de la dictadura militar de Alfredo Stroessner ha calado muy hondo y, digamos, una fuerza de izquierda ha marcado una época ya en estos últimos 10 años. Y le preguntaba cuál va a ser la línea política del Frente Guazú con relación al nuevo gobierno que asume el 15 de agosto de este mes. Vamos a ver la respuesta. El Frente Guazú hará una crítica fuerte, hará oposición razonable, una posición con argumentos, como lo hemos hecho desde el 2013 cuando hemos llegado al Senado. Yo creo que todos los proyectos, las intervenciones del Frente Guazú, nadie puede decir esto hablaron sin argumentación, sin respaldo, sin racionalidad. Y seguiremos en esa misma línea de hacer oposición a un partido centenario que lleva más de 70 años en el poder como el Partido Colorado y que al mismo tiempo no ofrecen ni garantías ni propuestas que puedan traer los cambios radicales que el país necesita. El Frente Guazú, los senadores del Frente Guazú tienen una vasta batería y artillería, si se quiere, de argumentos, de propuestas, de proyectos de leyes que vamos a seguir propugnando ahí desde el Senado en el Parlamento paraguayo. Imposible hablar con el expresidente Fernando Lugo y no preguntarle respecto a los acontecimientos del año 2012. Es así, hablábamos con él sobre todo porque tiene que ver el golpe parlamentario con un reacomodo de las fuerzas políticas y del bipartidismo en Paraguay. Le preguntamos qué cambió en Paraguay después de aquel golpe del 22 de junio de 2012. Vamos a escuchar. Bueno, muchas cosas. En primer lugar, yo creo que ha sido un gran retroceso, específicamente en la implementación de las políticas sociales. Hasta ahora todavía recuerdan lo que fue el gobierno de 2008-2012 en términos de salud, de educación, de infraestructura, de ayuda a las organizaciones campesinas, obreras, indígenas, de darle más espacio y protagonismo. Y yo creo que eso se ha perdido. Se ha perdido porque teníamos y éramos conscientes que había una gran deuda social de décadas para muchos sectores marginados del país. Nosotros por lo menos quisimos instalar ciertos temas como la reforma agraria, que no prosperó ni siquiera su discusión. Quisimos al mismo tiempo que el dinero que se le pudo ganar de Itaipú, en la línea de 500 kV, porque teníamos energía y no podíamos retirarlo, y otros proyectos que habíamos hecho, por lo menos se podía utilizar en el desarrollo rural de los pequeños campesinos, que lastimosamente no se ha logrado. Lo mismo, la creación de FONACIDE, ese fondo económico que venía de los royalties de Itaipú para la educación, fueron a parar en grandes corrupciones de los municipios y no fueron aprovechados debidamente. Incluso en esta entrevista, Osvaldo, reflexionaste junto al expresidente Lugo sobre la extraterritorialidad que podría haber tenido este golpe parlamentario del 2012, más allá de las fronteras del Paraguay, quiero decir. Sí, Lugo hablaba de que hay otros factores externos, ¿no? La influencia de otros gobiernos, incluso el de Estados Unidos. Me viene a la mente una anécdota, más bien un hecho político del año 2009, donde la que fuera embajadora de los Estados Unidos, Liliana Ayalde, había sugerido en una reunión política o habría preguntado cuándo se daría el juicio político a Fernando Lugo. Esto suscitó un conflicto diplomático entre el entonces ministro de Defensa, Luis Barreiro Spaini, y Liliana Ayalde, que luego fue embajadora también en el gobierno de Brasil. Le preguntábamos Año 2009, que recordemos fue el golpe en Honduras. Exacto. También le preguntaba a Fernando Lugo si cree que hubo algún tipo de injerencia del gobierno de los Estados Unidos en el golpe del 2012. Vamos a ver. Normalmente, en todos los procesos de cambios bruscos, no es solamente una cuestión nacional.
Si no hay gobiernos extranjeros, hay también empresas multinacionales que tienen grandes intereses en los países, en las regiones y localmente. Yo creo que el gobierno de Lugo de 2008-2012 molestó a mucha gente porque queríamos hacer cosas nuevas, queríamos reivindicar a clases sociales olvidadas históricamente. Y creo firmemente que hubo injerencia de fuerzas extranacionales, llámese multinacionales, empresas, grupos económicos muy fuertes, gremios comunicacionales, en donde una cuasi perfecta armonía han operado para que ese golpe suave, breve, parlamentario se haya hecho con la rapidez como nunca se ha hecho en la historia. Solemos recordar que uno que roba una gallina aquí en Paraguay tiene su respeto a su proceso, a su debido proceso. Nosotros tuvimos 17 horas, contando con la noche, para preparar todas las respuestas. Es decir, nunca se ha visto una manera tan grosera de sacar a un presidente electo democráticamente con el viso, con el maquillaje, con el ropaje de un juicio político, como lo han hecho en el 2012 con el presidente Lugo aquí de Paraguay. Estábamos reflexionando en torno al impacto que esto pudo haber tenido sobre otros países, como por ejemplo Brasil. Respecto a la figura de Lula da Silva, ¿qué te comentaba el expresidente Lugo? ¿Cómo lo ve? Fernando Lugo tiene una amistad con Lula da Silva. De hecho, es Lula quien invita a Fernando Lugo a que sea atendido en el Sirio Libanés, en el hospital de Sao Paulo, y lo acompaña a ese hospital en ese trámite que tuvo que hacer, ya que también le detectaron cáncer. Fernando Lugo habló con una gran estima de Lula da Silva, hablaba del gran legado político de Lula y nos decía lo siguiente con relación a su actual prisión. Vamos a ver. Bueno, la prisión de Lula es emblemática. Uno de los líderes reconocidos mundialmente por su buen gobierno. Reconocido mundialmente en África, en Asia, en Europa, en los grandes encuentros internacionales. Lula es un ícono de las políticas sociales y de las políticas de buen gobierno. Sacar de la pobreza a 40 millones de pobres de Brasil no es un dato menor, pero esta vez la justicia de nuevo en manos de los grandes oligopolios, de las oligarquías locales, incluso internacionales, hicieron que le encontraran en los pequeños detalles hechos de corrupción del cual yo personalmente creo que el compañero Lula es inocente. Pero es una muestra más en la que la justicia es utilizada como un garrote para excluir a los grandes líderes sociales y políticos que implementaron la transformación en América Latina. No solamente Lula, en la Argentina, en Ecuador, lo que pudieron hacer con Evo en Bolivia y no pudieron conseguir, lo mismo en Uruguay, en Chile, hoy día en Centroamérica como en Nicaragua o en Venezuela. Yo creo que ese auge del progresismo en América Latina por las vías democráticas y que dio un auge a un nuevo mapa político en Sudamérica, eso se tiene que revertir. Y cuando se estaba recuperando es que viene este garrotazo para Dilma, para Lula y otros líderes sociales y políticos de nuestro continente. Regresando entonces al Paraguay, Osvaldo, ¿qué reflexiones te brindaba el expresidente Lugo respecto al gobierno de Mario Abdo Benítez? Mario Abdo Benítez, recordemos una vez más, es hijo de quien fuera secretario privado de Alfredo Stroessner durante 35 años. Es un hombre que vivió la mayor parte de su vida en Estados Unidos, es heredero político y económico de la dictadura militar. Representa, según manifiestan las propias organizaciones de derechos humanos y las organizaciones de víctimas, un hito para la política paraguaya. 30 años después de la caída del régimen militar, llega alguien ligado directamente a la dictadura, quien es Mario Abdo Benítez. Esto es lo que nos decía Lugo sobre la llegada de él al poder. Lo escuchamos. Para muchos representa un gran retroceso. Muchos creían que en el 89, con la caída de Stroessner, terminaba el estronismo.
Pero no fue así. El estronismo, en sus prácticas, en su mentalidad, en su filosofía, en su forma de hacer política, en muchos sectores se mantiene intacto. Y esto viene a retomar, a reivindicar muchas de esas prácticas de la dictadura de Stroessner. Por eso es que el Frente Guasú va a ser una oposición, como decíamos ya, razonable, racional, democrática, ¿verdad? Y ante cualquier signo de querer reinventar un neoestronismo, estaremos atentos con la ciudadanía dentro del Frente Guasú. Ahí entonces, fragmentos de la entrevista que le realizara nuestro compañero Osvaldo Zayas al expresidente del Paraguay, Fernando Lugo. Quiero decir Osvaldo, y estoy cruzadísimo con los nombres, como te puedes dar cuenta, ¿no? Entonces, Osvaldo, seguramente la audiencia de Telesur se está preguntando qué hace nuestro colega paraguayo por las instalaciones centrales de Telesur en Caracas, Venezuela. Sí, estoy participando en un curso de periodismo multiplataforma aquí en el canal. Me estoy quedando 2 semanas en Caracas. Agradecido y muy contento de poder estar aquí en las instalaciones de Telesur. ¿Cómo has visto la Caracas de hoy? Muy diferente a lo que presentan los grandes medios de comunicación en otras regiones del continente, muy diferente a lo que se presentan en los medios empresariales de Paraguay. Paraguay, desde la visión de esos grandes medios, tiene una posición política muy sentada y hasta militante en contra de procesos progresistas y de izquierda en América Latina. Así que muy contento de conocer una Caracas diferente a la que la pintan desde visiones de derecha, digamos. ¿Cómo te la llevas con los profesores del taller? Muy bien, muy bien. No podría decir otra cosa. Y diga lo contrario. Sí. Y diga lo contrario. Muchísimas gracias, Osvaldo, por habernos acompañado esta noche en el programa Es Noticia, además por brindarnos ese contexto que acompaña a la entrevista al expresidente Fernando Lugo. Un millón de gracias. Gracias a ti. Y con este diálogo amistoso, este diálogo entre colegas con Osvaldo Zayas, vamos a poner punto final a nuestro programa Es Noticia de hoy. También le hablamos de otro hecho que también es noticia, una conmemoración. Con esas imágenes despedimos hoy. Hasta la próxima.